celebrar los comicios. Venezuela libre. Venezuela está libre, dice el presidente Nicolás Maduro. Libre de la oposición. Maduro asegura que fue una aplastante victoria y una lección de democracia. Ahora ya no hay obstáculos para el chavismo, dice, porque tiene también en su poder la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en medio de qué pasó? Tratemos de preguntar. Comenzamos. Hoy nace una nueva Asamblea Nacional. El próximo 5 de enero, Venezuela tendrá un nuevo poder parlamentario, legítimo, constitucional, legal. Los venezolanos acuden a las urnas para renovar los 277 asientos de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Fueron llamados a votar más de 20 millones de ciudadanos. Deben elegir entre 14.400 candidatos. En la izquierda, la principal fuerza es el Gran Polo Democrático Simón Bolívar, todos liderados por Nicolás Maduro. En la derecha, Alianza Democrática y Alianza Venezuela Unida. La fuerte oposición de Juan Guaidó, Leopoldo López y sus alianzas no participó. Según el Consejo Nacional Electoral, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar ha ganado con poco más del 67% de los votos. Alianza Democrática con el 18%. Venezuela Unida 4%. Partido Comunista 2%. Tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas. Y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. En este centro de votación de la parroquia Macuto normalmente hay muchísima gente cuando hay votación. Hoy lo que hay es un fraude en nuestro país. Una parte de la oposición, liderada por Juan Guaidó, llamó al abstencionismo, calificando a esta contienda electoral como fraude. Eso no es una elección, es un fraude. Lo que quiere Venezuela es una elección libre, presidencial y parlamentaria. Pero otra parte de la oposición participó en los comicios. Dijo que busca sacar del poder a Maduro, consiguiendo la mayoría electoral. Dejar de votar es ayudar a quien quiere que no se vote, a quien para poder ser mayoría requiere de que no se asista a votar. La única forma de ser mayoría es votando. Estados Unidos desconoce estas elecciones, las califica de fraude y reitera que seguirá reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela. Para nosotros la Constitución es bastante clara, 233, y hay otros artículos que indican que el presidente Guaidó sigue siendo presidente de Venezuela. La Unión Europea considera que los comicios no han contado con las condiciones democráticas mínimas. Países como China, Rusia, Cuba e Irán subrayan la importancia de reconocer el voto de los venezolanos y que son ellos quienes deben decidir sobre el futuro de su país. Maduro asegura que la oposición quiso con mentiras destruir Venezuela. La llama a restituir la mesa de diálogo y dejar atrás la ruta extremista. También informó que se desarticularon intentos de sabotaje de la elección. Ellos hablaban de octubre rojo, de noviembre de insurrección, y ya no había elecciones, y metieron muchos billetes. Desde Colombia metieron muchos billetes por las trochas. Le dieron muchos billetes a Guaidó, pero no pudo. Es incapaz hasta para eso. Muchísimas gracias. Ali Hosseini, pues está como investigador, que Iván Mosenín, el jefe, periodista en jefe, claro, Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Vamos directamente con nuestros invitados. Él es director ejecutivo de Dossier Geopolítico, experto en las ciencias de la guerra, siempre respetando
y es lo que me gusta de él, respetando la imparcialidad. Gracias, Carlos Pereira Mele, gracias. De formación académica, pero usted lo sabe, su protesta es de pasión, siempre defendiendo la neutralidad, maestrías y doctorados, sus herramientas. Lo conoce usted muy bien, José Antonio Ejido. Bienvenido y muchas gracias. Buenas noches por estar aquí. Carlos, por favor, comienzo contigo. Dame tu lectura general de las elecciones desde todos los ángulos posibles. Maduro, lo estábamos escuchando, dice que fue apabullante, aplastante la victoria en los votos electorales. ¿Cómo viste estas elecciones, por favor? Bueno, es evidente que estas elecciones, Roberto, están marcadas por un escenario mucho mayor, que es el conflicto norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela. En ese marco donde se han desarrollado estas elecciones, recordemos que desde la administración de Obama, que se viene sancionando profundamente al gobierno de Nicolás Maduro, y de que se vienen aplicando una serie de actividades, en algunos casos hasta subversivas, intentos de atentados, invasiones, etcétera, etcétera. Y ver que se ha logrado llegar a estas elecciones dentro de este escenario, la verdad que es bastante fuerte e importante para todo el continente americano. No hay que olvidar que para Estados Unidos, Venezuela es prácticamente su primera línea de seguridad, además de tener el elemento básico que buscan las principales potencias del mundo, que se llama petróleo. Ahora, ha habido, por supuesto, en este escenario numerosos jugadores y también numerosas trampas, ¿no? Porque hacía referencia recién al señor a los Estados Unidos, digamos directamente, con su injerencia. Hace días atrás, Elliot Abrams, el encargado para Venezuela por la administración Trump, declaró que no le habían transferido los dineros todavía a la oposición. ¿En qué país del mundo se puede aceptar esa intromisión directa de darle dinero a un bando para que voltee un gobierno que está legal y legítimamente en el poder? Realmente es una actitud totalmente ilegal y además en contra del derecho internacional. Pero bueno, el derecho internacional lo están administrando desde los 90 para acá con mano militar, el poder hegemónico que hoy en día está en retroceso. Bien. José Antonio, gusto en saludarte. ¿Qué significa la victoria de Maduro y por qué Guaidó dice que es fraude? Sí, un saludo, Roberto, y tu invitado también. Gracias por la invitación. Bueno, significa que las fuerzas patrióticas que están en el gobierno han podido digamos, sacar de juego, porque además se le había terminado su plazo legal, una Asamblea Nacional que vino de unas elecciones anteriores en el año 2015 que fueron ganadas de una manera bastante mayoritaria por una derecha hegemonizada por la fracción más plegada a los intereses norteamericanos y a sus servicios de inteligencia que llevan intentando destruir la revolución bolivariana cuando menos desde abril del año 2002, mediante un golpe de Estado que ahora ha salido un papelito oficial señalando que estuvo autorizado por el entonces presidente Bush Jr. Entonces, la derecha se ha fraccionado en varios grupos, han perdido la mayoría. El presidente Maduro ha podido negociar con una parte de esa oposición conservadora, pero no sometida a los intereses de una potencia tradicionalmente enemiga del país, y ante la posibilidad de perder las elecciones, este sector, plegado a los norteamericanos, a la Casa Blanca, al equipo Trump, que está ya a punto de dejar sus oficinas, me imagino que está quemando todos sus papeles comprometedores, lo que han hecho es pedir la abstención para ilegitimar las elecciones legislativas. Estas elecciones no han tenido
tanta participación como la vez anterior, pero hay que decir también que en Venezuela estas elecciones legislativas tienen menos participación que las presidenciales, porque es un régimen presidencialista. Por ejemplo, en el año 2005 la participación fue de un 25% de los electores. Ahora está entre un 30 y un 35% porque todavía no se ha terminado de estudiar, está a punto de llegarse al 100%, ¿no? de los votos recogidos, ¿no? Yo pienso que estará a 30-35% de la participación. La del y eso 2015... le sirve a los Estados Unidos para ilegitimar estas elecciones. Solo que en Rumanía, ayer mismo también, el gobierno de esta colonia europea de los norteamericanos y de la Unión Europea ha habido una participación de un 31%, lo que no le impide a la Unión Europea llamar a fraude o ilegitimar estas elecciones. El bloque chavista ha ganado por un 70% y hay una presencia de un 30%, digamos, de las fuerzas conservadoras, pero no sometidas como agentes al servicio de Trump y de Pompeo, sino fuerzas de derecha, vamos a decir, independiente, ¿no? Y esto significa algo muy importante porque desde la Asamblea controlada por los servicios norteamericanos, vamos a ser claros, se ha lanzado una campaña ya no para derrocar a Maduro, sino para destruir la sociedad venezolana, tal como suena, sus núcleos vertebrales, su base económica y sobre las ruinas permitir a las compañías norteamericanas, ya lo dijo Bolton, el asesor de seguridad del señor Trump, que estaban en contacto con empresas privadas para hacerse cargo de las riquezas naturales del país, que es uno de los cuestiones de fondo de este conflicto, ¿no? Oye, ya que estás mencionando ahí las legislativas, ¿cuánto fue la del 2015? La del 2015 yo creo que fue un 70%, esta vez ha sido entre un 30 y un 35%. Es verdad, ha bajado mucho, hay diversos factores. La pandemia ha dejado en sus casas a mucha gente, sin duda ha tenido un impacto el sector de la derecha que llama a la abstención, pero también el país carece de gasolina, la movilización no es fácil, hay un sistema multifactorial que explica que la participación ha sido menor, pero se han manifestado lo que se llama el chavismo duro, entre 3 y 4 millones de votantes que en condiciones muy difíciles, Venezuela no sufre una crisis económica tan dura desde su independencia en 1821. No es broma ni es fácil lo que está haciendo el pueblo venezolano para mantenerse como un país independiente, y en estas condiciones han hecho unas elecciones legítimas a los ojos de la legalidad venezolana y de una gran parte de la comunidad internacional que ha estado representada ayer, los no alineados, el Grupo de Puebla, la Unión Africana, el Grupo de Shanghái, etc. Para ellos va a ser completamente legal. Para los norteamericanos que están conspirando para destruir Venezuela, por supuesto que no, porque será legal cuando ganen sus agentes, como ha hecho en el siglo XX Venezuela, los norteamericanos que ponían a sus dictadores y los quitaban para quedarse con el petróleo, por la vía de las concesiones petroleras. Así pasó desde 1908, nada menos, y quieren volver al mismo escenario. Gracias, José Antonio. Carlos, a ver, con esta victoria, ¿qué va a cambiar? Y lo pregunto porque, pues, si la Asamblea Nacional no hacía nada porque fue invalidada por el tribunal y la que funcionaba era otra asamblea, la constituyente promovida por Maduro, ¿qué va a cambiar ahora en Venezuela? Bueno, en primer lugar, creo que el señor Guaidó pierde legitimidad. Eso es importante ir analizándolo. Por más que Estados Unidos intente mantener este engendro extraño que ha organizado y ha armado, que ha creado esta doctrina Guaidó, que es el modelo nuevo de la doctrina Monroe para América. O sea, ponemos presidentes interinos cuando el presidente legal no nos es favorable a nuestros intereses. Creo que allí va a haber el primer gran cambio. Yo creo que ahí a Estados Unidos no lo va a acompañar el conjunto de todos los países que hoy en día están diciendo de que ha habido fraude o que las elecciones no fueron lo suficientemente limpias, etcétera, etcétera, como es la Unión Europea. Creo que todos los países de la Unión Europea no van a convalidar que siga este señor Guaidó al frente de esto. Y por otro lado, le va a habilitar algunas acciones importantes a la administración actual.
que dentro de las gigantescas limitaciones que tiene debido a las sanciones totalmente injustificadas y que en el fondo son salvajes para la población venezolana, que desde los medicamentos en adelante hasta los alimentos, también se va a permitir sacar algunas nuevas sistemas legales que permitan la inversión extranjera en el territorio venezolano siguiendo ciertas normativas. Todo esto también hay que verlo en el juego de estas elecciones en nuestro continente. Llamativamente, en nuestro continente 3 países no adoptaron, siguiendo las directivas de Washington, firmar un documento en contra de estas elecciones. Me refiero a la República de Bolivia, a la República Argentina y a la República Oriental del Uruguay, que no firmaron un documento que trató de ningunear estas elecciones y de considerarlas totalmente falsas y que carecían de legitimidad. O sea, se abre también un panorama muy interesante con este triunfo del sector del chavismo en un país que, volvemos a reiterar, que ha sufrido, yo lo definí en algún momento como una guerra híbrida en el que se afectaron desde distintos ángulos, recordemos desde los cortes eléctricos masivos a los ataques cibernéticos a la industria petrolera, y de allí podemos seguir con crímenes selectivos, etcétera, etcétera. Bien. O sea, es muy importante lo que ha ocurrido y creo que va a tener una trascendencia en el mediano plazo. Bien, Bolivia, mencionabas Bolivia, no, bueno, Bolivia dio un ejemplo no solo a América Latina, sino al mundo entero, 80% de participación, imagínate en medio de la pandemia y con la derecha en el poder, pues qué más querías, ahí están, siguen celebrando, rehaciendo y rezaron a Evo. Bueno, a ver, con esta victoria, lo que le preguntaba a Carlos, José Antonio, la Asamblea Nacional, pues que prácticamente no estaba funcionando, pues ahora qué, con una nueva asamblea, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Qué va a cambiar en Venezuela? Ahora muchas cosas, porque por ejemplo, te diré, el Banco de Inglaterra exigió que Venezuela entregase 1 tonelada de oro como garantía para un crédito. Entonces, el supuesto presidente nominado por Trump dijo que ese oro era de su gobierno, y el Banco de Inglaterra negó la entrega al gobierno legítimo de esa tonelada de oro. Ahora que ya no hay, nunca lo hubo, gobierno legítimo, encima ha habido un fallo de la Corte de Londres diciendo que, vamos a ver, si es verdad que Guaidó es el presidente real o no, porque con quien tiene relaciones reales diplomáticas Londres es con el gobierno de Maduro. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que recuperar y tiene que legitimar perfectamente ante la Corte de Londres que esa tonelada pertenece a la reserva de oro del pueblo venezolano. Pasa lo mismo con una enorme empresa de refino y de distribución de petróleo en los Estados Unidos que pertenece al Estado venezolano y que ha sido apropiada por el falso gobierno de Guaidó. Se llama Citgo. Entonces la Asamblea Nacional que sale ahora tiene que recuperar para Venezuela ese Citgo que ha servido, como se dice en venezolano, de caja chica, de fondo de financiación de las actividades subversivas del falso gobierno de Guaidó, que ha estado nombrando embajadores y ha estado obstaculizando y se ha apropiado. Una de las fuentes de golpeo, de ataque, de agresión al erario venezolano ha sido la apropiación, la incautación ilegítima de Citgo, que ha privado de ingresos al país. Hay miles de personas que mueren en Venezuela de lo que se llama en venezolano de mengua, es decir, falta de alimentos y falta de medicinas, siendo la responsabilidad al 100% de Trump y la supuesta administración de Guaidó, que no ha existido. Todo eso, la nueva Asamblea Nacional lo tiene que poner en orden. Además, tiene que facilitar y dar cobertura legal a una negociación con una nueva administración, dado que la resistencia absolutamente heroica del pueblo venezolano ha derrotado a Trump, y yo creo que ha sido un factor para su derrota electoral, porque no le ha podido ofrecer a su gente la cabeza de Maduro ni de Venezuela,
pues tiene que, tras constatar esta derrota, empezar a negociar con la nueva administración Biden, aunque no se hace muchas ilusiones la revolución bolivariana, para tratar de establecer unas reglas de juego que respeten los derechos legítimos del pueblo venezolano y que termine esta brutal agresión que además ha servido para un estrechamiento extraordinario de relaciones entre Irán y Venezuela. Según Reuters y Bloomberg, hay 10 supertanqueros iraníes llenos de combustible que van camino de Venezuela y que llevarán petróleo en crudo venezolano. Es decir, se va a restaurar los principios básicos de la economía venezolana y hay mucha esperanza en el pueblo venezolano para salir de la situación durísima que vive el país. Una crisis realmente difícil. Oye, José Antonio, pero la Asamblea Nacional, en donde estaba el señor Guaidó, del cual era presidente, pero prácticamente no tenía poder, estaba legislando o estaba actuando la Asamblea Constituyente. Y mi pregunta es, si no tenía poder porque no actuaba, porque estaba invalidada por el máximo Tribunal de Justicia de Venezuela, el señor seguía poniendo embajadores y recorriendo el mundo como presidente, y ahora que ganó las legislativas el chavismo, él dice que de todos modos va a seguir. Entonces, ¿quién lo va a parar? ¿O por qué no lo meten a la cárcel si es que está traicionando al país? Bueno, porque Venezuela es un país que ha estado peleando, defendiéndose, no con un señor Guaidó, un señor del estado de La Guaira, ¿no? Que la CIA mandó a Belgrado para entrenarse en las técnicas de la contrarrevolución. Es una ficha que ha caído y que probablemente busquen otra. Venezuela, que es un país de 28 millones de habitantes, estaba peleando y luchando contra una potencia de 300 millones de habitantes, dotada de armas nucleares, que ha rodeado al país de sus ejércitos propios y de los ejércitos de los regímenes lacayos vecinos, hablo de Colombia y de Brasil, y en estas condiciones es muy fácil decir que tenía que meter en la cárcel a su lacayo, esperando a ver cuál era la represalia que iba a tomar la fiera, esta fiera desatada, que no respeta el derecho internacional, que es el real enemigo que ha tenido que enfrentar Venezuela, que ha tenido que desplegar una astucia, una paciencia, una relación con sus aliados y además una política para dividir a la oposición conservadora, para agrupar a las fuerzas populares. No ha sido fácil lo que ha hecho Maduro, lo ha hecho con mucha prudencia, ha hecho más para el hundimiento de la operación Trump-Guaidó, que Guaidó estuviese libre, que no que estuviese en una cárcel victimizándose, porque la propaganda occidental dice que Venezuela es una dictadura, hubiese servido sus intereses presentarlo en una cárcel, ¿no? Desde luego tiene varios procesos legales y la justicia llegará. Como se dice en venezolano, nos veremos en la bajadita, porque no cabe la menor duda que Guaidó ha violado todo tipo de artículos del Código Penal venezolano, y eso no le va a salir gratis al señor Guaidó, claro. Bien, ya nos quedan unos segunditos, Carlos. Solo dime, nos queda claro por qué Estados Unidos no reconoce estas elecciones, pero ¿por qué los países europeos tampoco? ¿Quiere decir que están alineados a Trump, aunque muchos no están alineados con Trump? Carlos. Bueno, esa es la doble vara que también mi colega lo anunció recién con las elecciones en Rumanía. Lo que ocurre es que también se ha creado en Europa fundamentalmente una corriente del llamado progresismo champagne, que le decimos en Argentina, en el que ve a Maduro como una dictadura. Y entonces ha actuado en consecuencia siguiendo esas ideológicas convicciones que tiene. En la realidad nunca han entendido la realidad de los pueblos latinoamericanos, los europeos, y continúan en esa misma saga, fundamentalmente los países centrales. Carlos, un abrazo, gracias. José Antonio, un abrazo, gracias a los dos. Buenas noches por estar aquí, gracias. Mañana pues se pone calientito, fíjese usted, el cruce de furia y rencor entre Estados Unidos y China pues ya se puso peor. La pregunta es si Biden apagará el incendio o acabará explotando todo. Mientras pasa todo esto, pues los planes de maniobras militares de todos los actores alrededor de China y Taiwán y en el Océano Pacífico pues siguen. Hace unos días bombarderos supersónicos de Estados Unidos llegaron a Guam. ¿Qué está pasando? Mañana aquí, por supuesto, en Detrás de la Razón. Gracias.